Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo voy a empezar diciendo, miren, tenemos el reto de ser el primer panel después del almuerzo. Vamos a tener que despertarnos, pero yo creo que después de estas dos participaciones anteriores que han sido magníficas, estamos todos de nuevo con los ánimos. Así que voy a empezar a invitar a los panelistas. Tenemos un panel muy bonito ahora y de verdad con miembros que nos van a transmitir su experiencia, que es muy enriquecedora. Voy a empezar invitando a Mariana Costa. Mariana es cofundadora y CEO de Laboratoria, que es una empresa social que transforma el sector tecnológico de América Latina, brindando a miles de mujeres las herramientas que necesitan para iniciar una carrera en el sector. Con centros de capacitación actualmente en Perú, Chile, México y Brasil, Laboratoria está redefiniendo cómo preparar a los jóvenes más vulnerables para los trabajos del futuro. Mariana ha recibido múltiples reconocimientos por su trabajo como emprendedora social, incluyendo ser nombrada como una de las innovadoras o de las principales innovadoras peruanas menores de 35 años. También quisiera invitar a Sergio Cavalcante. Sergio es CEO de César Brasil desde el 2005. César es un instituto de innovación fundado en 1996 que crea productos, servicios y negocios en tecnologías de la información y comunicación, TICs, ¿no? Desde su fundación, César ha creado ya más de 40 empresas y actualmente tiene aproximadamente unos 500 empleados con oficinas en Recife, Curitiba, Manaos, Sorocaba y Sao Paulo. También quisiera invitar a Héctor Figari Costa. Héctor es director de Asuntos Corporativos de Externos y Legales para América del Sur, para Microsoft. Héctor tiene una amplia experiencia en Derecho, en varias áreas de Derecho, y comenzó su práctica privada aquí en el Perú, en el bufete de abogados Muñiz, Ramírez, Pérez Taiman y Luna Victoria, logrando convertirse en socio de este bufete, y luego pasó a trabajar a Microsoft, desde el 2013, primero como líder de asuntos legales y corporativos para Perú y desde julio del 2017 en el puesto que tiene actual, que ya es un puesto más regional. También quisiera invitar a Marcio Guerra Amorín. Marcio es gerente ejecutivo de la Universidad Corporativa CESI Senai en Brasil. Como gerente de esta universidad, Marcio es responsable del desarrollo de más o menos 45.000 gerentes, funcionarios y técnicos en todo Brasil, que son parte del sistema Senai-CESI, y él además dirige el proyecto Educación Libre asociado a NEO, que se centra en la juventud, el aprendizaje y la inclusión laboral. Y finalmente quisiera invitar a Rodrigo Con. Rodrigo es el director ejecutivo de la Fundación Forge de Argentina. Rodrigo es el director de esta fundación, la cual ofrece a los jóvenes de bajos ingresos acceso a empleos de calidad a través de un programa innovador de capacitación y empleo. Y actualmente Forge está operando en Argentina, en Uruguay, Chile, Perú y México. Así que me voy a sentar con ustedes y un poco para la organización, cómo vamos a organizar el panel. Vamos a tener, primero yo les voy a hacer unas preguntas a los panelistas. Vamos a tener más o menos unos 5 minutos por cada panelista para responderlas y luego habrán 15 minutos que vamos a abrir a preguntas del público, así que vayan preparando sus preguntas. Voy a empezar primero por Héctor. Héctor, la combinación y la convergencia de nuevas tecnologías como pueden ser blockchain, el Internet de las Cosas, machine learning, se ha denominado la cuarta revolución industrial o que va a generar esta nueva economía del conocimiento. Y un poco lo que se está diciendo es que va a transformar el mercado laboral a futuro. Un poco Peter ya lo mencionó en su panel en la mañana, ¿no? Va a traer grandes transformaciones en el mercado laboral. Por un lado, hay varias tareas en varias ocupaciones que van a ser automatizadas.
van a ser reemplazadas por tareas rutinarias, por ejemplo, que van a ser reemplazadas por robots. Y también va a haber seguro una creación de nuevos empleos, ¿no? Entonces no todo es negativo, se va a generar nuevos empleos. Pero lo que está claro es que las personas, los jóvenes, en el futuro van a tener que desarrollar más y mejores habilidades, ¿no? Y ya se ha hablado bastante en la mañana, por ejemplo, de la importancia de las habilidades blandas, del trabajo en equipo, de la motivación, de la persistencia, de la importancia también a futuro va a ser importante el querer siempre seguir aprendiendo, porque un mundo cada vez más cambiante. Y yo quisiera empezar mi pregunta contigo, que vienes de Microsoft. ¿Cómo están viendo ustedes a la región? O sea, ya vemos que las tecnologías están llegando, ya llegaron a varios países desarrollados. En América Latina, ¿ustedes están viendo que las empresas ya están absorbiendo esas nuevas tecnologías? ¿Ya están viendo que las empresas, cómo va avanzando la automatización, por ejemplo, en América Latina? ¿Qué nos puedes contar al respecto? A ver, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y la invitación, la oportunidad de estar acá. En la introducción de tu pregunta hablabas efectivamente en futuro, o sea, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a venir, qué es lo que va a necesitarse. Y la verdad me permitiría decir qué es lo que está pasando, qué es lo que está llegando y qué es lo que se está necesitando, ¿no? Y yendo un poco al foco de tu pregunta, mencionabas los países desarrollados y cómo efectivamente se está dando, pero sin miedo a equivocarme, yo creo que es una tendencia que ya está acá, ya está en Latinoamérica, ya está en nuestro medio. Hoy en día hay muchísimas empresas que además, desde startups que probablemente nacen digitales y nacen en la nube, y ese es hasta cierto punto una ventaja, a industrias que han sido normalmente mucho más tradicionales y mucho más conservadoras, que están digitalizándose muchísimo, ¿no? Lo vemos en bancos, por ejemplo, que además son industrias altamente reguladas, que antes nadie se imaginaría haciendo las cosas que están haciendo en el entorno digital. Compañías de seguros, por ejemplo, que ya prácticamente su atención en gran parte la han trasladado a bots. Entonces es algo que lo estamos viendo todos los días. El sector público también no se queda atrás. Ya hay situaciones en que, por ejemplo, se está viendo el control de carreteras en concesiones, que también se está haciendo a través de inteligencia artificial conectada a cámaras, el tema de control de tránsito, justicia digital, nuevamente, entrando un poco a mi rama como abogado, digamos, que también es una rama tradicionalmente muy conservadora. Ya hay pilotos en Brasil y en Argentina de juzgados digitales, en Perú ya se está hablando de notificaciones digitales, de la mano con ello las firmas digitales, y solamente por cerrar un poco la idea de algo que a mí me ha pasado directamente, ¿no? Y es que, por ejemplo, en la compañía efectivamente hay muchas tareas rutinarias que desarrollábamos en el área legal. Ya hace poco se juntó un grupo de abogados de la compañía con un grupo de desarrolladores y ya hay un bot, por ejemplo, que lo manejamos internamente, pero que justamente está en la firma de todos los abogados de la corporación a nivel mundial, de tal forma que todos los empleados, cuando tienen muchas preguntas del día a día o cuestiones bastante más rutinarias, ya no tienen que hablar con el abogado, simplemente hablan con el bot, que es el asistente de todos nosotros como abogados. Perfecto, muchas gracias. Tengo una pregunta ahora tanto para Sergio como para Marcio. ¿Qué implicancias para ustedes tiene esta nueva revolución digital, esta revolución digital que, como nos dice Héctor, ya está llegando, y ya llegó, de hecho, a América Latina? ¿Cómo lo ven ustedes desde su experiencia? ¿Qué implicancias tiene para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes más vulnerables, que son la población objetivo de NEO, ¿no? ¿Qué implicancias tiene? ¿Cuáles son las oportunidades que genera, pero también los retos que está generando? Buenas tardes. Es un placer estar acá y hacer parte de este proyecto, magnífico proyecto NEO en Brasil. Pero I don't speak Spanish, so I'm going to speak in English if you don't mind. I will never dare to bother your ears with my portuñol. I'm sorry. As I said before, it's a pleasure to be here. It's a pleasure to take part of this project. And let me explain first why I'm here. CERSA is an innovation institute
with 22 years old, that has come to the educational side. So we have this, this wonderful point of view, because we were only in the market, in innovation market, and after 10 years, we decided to do education as well. So it's different from the normal point of view of academia, where you are a faculty, and then you try to connect to the market. We've done the opposite. We were already connected to the market, and then we went to educational side. So what this brings to us, what this brings this opportunity, this different point of view to us. First, as said before, we have to prepare newcomers to new abilities, to never-ending learning process, to communication, collaboration, and everything. You know this. The thing is, what these opportunities bring to these social, the lower classes, let's say. First of all, let me go to an explanation about X generation and Y generation. Have you heard about this? I think, of course. They say that the X generation, that's ours, not yours. The X generation, we think of ourselves that we have success. And the Y generation, they think of themselves that they are mostly frustrated. It's not your case, of course. I mean, too close to her. So that's a very interesting point of view. And there are some studies that shows that consider that happiness equals reality minus expectations. Okay? So I was born in Brazil in '64 during the dictatorship, during the Cold War, during a lot of things that we were thinking about the end of the world. We thought that the world would end any day. One of the presidents just pressed the red button. So our expectations were lower. But then we are here. So the reality is higher. And we are happy because reality minus expectations is positive. Now, the Y generation, they were taught by ourselves. My children, they think that they're going to conquer the world. They're going to be in place of Donald Trump, although they are Brazilians. So they think that they're going to go anywhere they want, but the world's not like this. So the expectations are too high, and they are here. So they think they are frustrated. Why I'm talking about this? Because I had a wonderful experience working with lower social classes. These people, they had a lower expectation. And we gave them the potential, they have the potential, we gave them the opportunities to come to another place they would never dream of. So it's amazing that I have at Cesar 40 youngsters working because we gave to them computational skills in the high school, not really in the faculty, in high school, and they were able to produce things without going to the faculty. And they would never dream of having this kind of success. So it's funny because I have people there that they love Cesar, they love what they are doing, they love the opportunities we give to them. They act as they were X generation, although they were even later than the Y generation. So I try to explain this because a lot of people from companies are not really thinking about this. They are always thinking, well, nowadays I hire someone, this guy comes from this place to another place, to another company, to another company. Try to hire someone that you gave the opportunity. Try to hire someone that didn't have the opportunity and you gave the opportunity, and that went to programs like NEO. But let me explain another thing that I think as well. IT, information technology, has a strong ability that's different from other areas. I think we should try to understand and try to find other areas that this happen. IT, the basics you need for IT is logics and a bit of understanding about language, talking, communication, because if you know language, communication, you can
write programs as well, if you have the logics. So if you take these people and give some computational skills, they will have jobs very soon, very soon. We were talking this morning about people that can be air conditioner technicians. Wonderful, I know this. But when they reach the air conditioner technician level, where they go later? But when you get the computer technician level, you can go with a short course to become another person, and then another person, then another course, then another person, then another course, then another professional. And then you go to the undergrad course, then you go to the master degree, then you go to PhD. I know this because you have people at Cesar that has done this. So which other areas have this ability of going in short educational steps so we can have a real continual education model? It's different from, I've done electronic engineer. It's like, if I were a technician in electronics, then how can I go further? It's very difficult. But in computer science, it's possible. So I'm thinking about a deeper social inclusion. It's deeper than becoming an air conditioner technician. Nothing against this. I'm just saying that there are other areas that we should try and understand. Well, I have other things, but I have already, sorry. Ok. Que voy tratar de hablar en español. Espero que no sea malo para ustedes, no sería pésimo, mas voy tratar. Bom, teremos gran reto. Temos certeza de que a transformação, através da quarta revolução industrial, vai acontecer. Isso não temos nenhuma dúvida. Isso vai se suceder. A questão é qual a velocidade. Em Brasil, não temos certeza de que todas as empresas, do dia para a noite, vão incorporar todas estas tecnologias que estamos a falar. No entanto, os estudos apontam que em 2065, 50% das ocupações em Brasil podem ser automatizadas. A partir de tecnologias que já temos hoje, já se encontram presentes nas nossas vidas. Essa transformação vai criar novas oportunidades. E que se estima que 85% dessas novas oportunidades que existirão há 20, 30 anos à frente, não existem hoje. Então, a base destes novos empregos requererão novas competências e novos conhecimentos profundos em tecnologia. Ok. Ok. So we're here just making a real-time presentation to the guys all over the world. Ok. Nesta questão, temos que, se não aproveitamos a oportunidade de ampliarmos as competências, corremos o risco de ampliarmos a exclusão desses jovens que não terão condições, por as expectativas que têm, de caminharem na mesma velocidade das transformações. Com essa revolução industrial, com a revolução tecnológica, o custo da mão de obra deixa de ser um diferencial competitivo, né? E o valor competitivo estará nas competências. Este é um ponto em saber usar as tecnologias, né, a favor da produtividade. Então, temos preocupações com o Brasil, podendo ocorrer um processo de desindustrialização prematura por conta da capacidade que temos de incorporar as tecnologias em nossos processos. O mercado de trabalho deve dar menos importância à experiência, por conta das novas tecnologias,
jóvenes preparados nestas novas competências têm melhor chance de alcançar essas oportunidades. Então, experiência, como temos o novo, deixa de ser um requisito ou uma barreira para a entrada de jovens no mercado de trabalho, se estiverem bem qualificados. Isso pode ser uma oportunidade importante, mas precisamos tratar as competências. Temos, por outro lado, que preparar os professores, maestros, acerca dessas novas tecnologias, era um grande desafio. Teremos que inserir conteúdos que relacionem a tecnologia à experiência prática de vida, associada à formação profissional e também à preparatória, ou educação, ou ensino médio também. Esses são desafios onde jovens têm oportunidades, mas têm que estar preparados, e cabe a nós colocarmos à disposição desses jovens as competências e o conhecimento acerca das tecnologias que estão por aí. Gracias. Ahora tengo una tercera pregunta para Mariana y para Rodrigo, no por Mariana. Dado la experiencia que tienen en sus programas, en sus respectivos programas, ¿qué habilidades, tanto socioemocionales o técnicas, les parecen a ustedes que son importantes para lograr que los jóvenes, sobre todo vulnerables, puedan insertarse de manera adecuada al mercado laboral formal? Sí, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Quería primero complementar algo de lo que tú dijiste. En Laboratoria nos enfocamos en formar específicamente a mujeres. De hecho, somos un programa exclusivamente para mujeres como programadoras de software, y luego las insertamos en el mercado laboral. Y el hecho de que estemos enfocados solo en mujeres tiene una razón tiene varias razones, pero una de ellas está vinculada a este proceso de automatización del empleo. Y no es solo que los jóvenes más vulnerables corren el riesgo de quedarse atrás, pero en particular las mujeres, porque en este proceso de un poco destrucción del empleo más básico, las mujeres hoy estamos sobre representadas en esos empleos más básicos, y va a haber una generación de empleo, pero ese empleo tiene detrás la tecnología, donde las mujeres hoy estamos enormemente subrepresentadas, ¿no? Entonces, si no hacemos algo para atraer a más mujeres, a prepararlas para que puedan acceder a esos empleos que se van a generar hoy y en el futuro en el campo de tecnología, realmente nos vamos a ver mucho más perjudicadas por ese proceso de automatización. Por un lado, y por otro lado, tampoco vamos a ser parte de diseñar cómo se va a ver el mundo, ¿no? La tecnología tiene un rol cada vez más importante en nuestra vida, y eso solo va a seguir creciendo de manera exponencial, y queremos asegurarnos que jóvenes de contextos menos favorecidos y mujeres tengan un say en diseñar cómo debe ser esa tecnología también. Y un poco ya hablando específicamente de cuáles son esas habilidades que son súper importantes, yo creo que ya, como dicen en la mañana, se habla muchísimo de todas estas habilidades blandas que en realidad son las más duras y las más importantes, y eso felizmente está siendo cada vez más reconocido, ¿no? Creo que la clave está en cómo lograr enseñarlas, que es algo que realmente no es tan fácil, porque es fácil decirlo, pero hacerlo es súper complicado, específicamente cuando tienes jóvenes que vienen de contextos distintos, y muchas veces muchas habilidades blandas son cosas que uno adquiere de manera casi natural y sin saberlo en su entorno familiar, en la familia en que te tocó nacer, en cómo viste que tus papás se comportaban, en cómo era tu entorno, y eso genera que hay una diferencia muy grande, ¿no? En base al contexto previo que ha tenido cada joven, y que te pongan en una gran desventaja o ventaja. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en Laboratoria, y creo que no es una receta perfecta, pero estamos ahí descubriendo un poco en el camino, es cómo integrar muchísimo las habilidades para la vida y para el trabajo a la formación técnica, ¿no? Y cómo empujar a nuestras alumnas y estudiantes a que lleguen, a que se reten a sí mismas lo más posibles en un entorno de contención y con una cultura de aprendizaje donde ellas puedan sentirse seguras, confiadas, ¿no? La base de nuestro programa está en este concepto de growth mindset, ¿no? De realmente una mentalidad de crecimiento, donde no esperamos que sepas nada el día que llegas acá.
lo que esperamos, o sea, te hemos elegido porque sabemos que tienes el potencial y lo que esperamos es que lo dejes todo en la cancha para conseguirlo, ¿no? Y que no tengas miedo a fallar, no tengas miedo a probar cosas nuevas, a que pienses en colaboración porque juntas vamos a llegar mucho más lejos que si intentas llegar tú sola. Y a que la manera en la que enseñamos lo técnico está como todo muy mezclado, ¿no? Tenemos una filosofía de aprendizaje que es basada en proyectos, donde llega un estudiante de laboratorio y se enfrenta a un reto concreto que tiene una razón de ser, un problema que resolver, y entonces no estás aprendiendo a hacer funciones porque sí, ¿no? Sino que todo eso está enmarcado en el contexto de construir un producto que le agregue valor a alguien. Y para llegar a ese outcome, realmente el proceso que se da es el mismo proceso que se da en un entorno laboral, donde tú llegas a ser parte de un equipo de desarrollo de software y tienes un reto que resolver, ¿no? Y trabajas en equipo para hacerlo y tienes unos tiempos que cumplir y tienes que tener una cultura de feedback y de retrospectiva continua. Entonces, nada, esa ha sido un poco nuestra apuesta, ¿no? Tratar de integrar muchísimo lo socioemocional con lo técnico y tratar de que nuestro entorno de enseñanza sea lo más parecido al entorno laboral que van a vivir después nuestros estudiantes. Rodrigo. Bueno, eu vou tratar de fazer un acto de solidaridad. No, la verdad es que ya han dicho muchas de las cosas. Nosotros, desde Forge, imaginamos que esta revolución tecnológica, por un lado, puede presentarse como un enorme problema desde muchos aspectos en términos de empleo juvenil, pero también puede ser una enorme oportunidad. Nosotros, quizás como optimistas fascinados, pensamos que es una enorme oportunidad si sabemos encontrar los medios para que esto suceda y si sabemos lograr generar alianzas posibles para que esto suceda y convocar a distintos actores a que esto sea posible. Nosotros pensamos que es muy importante para asumir la revolución tecnológica hacer foco en entender el contexto en el que estamos. No es lo mismo Latinoamérica que Europa, no es lo mismo un país que otro, es necesario aproximar con las industrias son distintas, en algunos aspectos probablemente no, pero en otros sí, y cuando uno piensa en grandes volúmenes de jóvenes es necesario pensarlo de esa forma y entender cada región con su particularidad. Por otro lado, desde la organización de la que soy parte, nos interesa especialmente pensar esto con el foco en esos jóvenes con enormes potenciales y con sus derechos vulnerados, que deben ser parte y que esta revolución debe ser una oportunidad para que tengan acceso a un empleo decente y de muy buena calidad y con oportunidades de crecimiento. Entonces tenemos que ver cómo eso lo hacemos posible. En términos de las habilidades, acuerdo mucho con lo dicho, creo que hay habilidades técnicas muy específicas y creo que también hay habilidades socioemocionales, como decía Mariana, que son determinantes, digamos, ¿no? Y nosotros ahí creemos que hacemos un foco muy particular, porque entendemos que también es muy difícil pensar las habilidades y avanzar, porque todos los estudios que vamos viendo, y las situaciones que vamos viendo, y los tecnólogos con los que conversamos, y las más de 400 empresas con las que tenemos contactos, y le preguntamos permanentemente sobre estos datos porque nos preocupa, porque queremos encontrar la manera de acercarnos, porque como dijeron al principio, nosotros pensamos el programa desde ese mundo laboral y desde ahí hacia cómo hacemos el proceso formativo. Pero generalmente encontramos fotos de llegada, fotos del momento, pero difícil entender el timing de cómo van a ir sucediendo las cosas, ¿no? Entonces, y nosotros todos los días comenzamos acciones con nuevos jóvenes. Entonces necesitamos entender hacia dónde, cómo, qué habilidades, pero también en qué momento. Porque el joven que ingresa hoy y que quiere emplearse con sus 18, 19, 20, 22 años, es hoy. Que yo le cuente, necesita comenzar su ruta laboral y su trayectoria laboral hoy y en buenas condiciones. Entonces tenemos que pensar en habilidades que necesita hoy y sembrar las habilidades que lo van a acompañar en ese trayecto laboral. Y el otro elemento que quería remarcar, porque las demás cosas me parece que están muy bien dichas,
Desde Forge comenzamos con un programa que fue creciendo, un programa de transición desde el mundo educativo hacia el mundo laboral, que fue creciendo 60-70% por año y que en un momento logramos o empezamos a sistematizar un montón de herramientas y empezar a transferir. Y nosotros creemos que ahí en esa escala eso fue posible. Y yo les diría, hoy, este año, estamos trabajando con 8.500 jóvenes de manera directa, pero muy rápido, en un año, trabajando con otros, esos 8.500 se transforman por fuera de esos, si las cosas que están en camino suceden como van a suceder, en un año de empezar a escalar, en más de 30.000. Que quizás frente a los números que vimos en la mañana son pocos, pero es un primer paso, digamos, ¿no? Y las transferencias, lo quiero retomar, porque para mí es muy importante, no solo las habilidades, sino con quién hacemos las cosas. Y acá entendemos que la revolución tecnológica puede ser un problema o puede ser una enorme oportunidad si los actores nos involucramos de manera distinta. Las organizaciones tratando de estar a la altura de las circunstancias, acompañando a esos jóvenes, viendo cómo ayudamos para que los sistemas educativos y los estados puedan encontrar calidad educativa y pertinencia educativa en función de muchas cosas, pero especialmente por lo que nos atrae hoy aquí, en relación al mercado de trabajo. Y también si las empresas, de alguna manera, asumen que no solo les falta ese personal calificado o ese personal que quieren, sino que también asumen, como muchas de las que están aquí, digamos, ¿no? Asumen la responsabilidad de invertir para que se puedan transformar en grandes recursos humanos y talento que les cuesta conseguir, porque la verdad es que la necesidad de adaptarnos a la revolución tecnológica en términos de empleo juvenil es una necesidad de todos, pero tenemos que, desde nuestras responsabilidades institucionales y personales, evitar que se corte por el eslabón más débil, que es el joven. Entonces, la verdad es que creo que aparte de las habilidades, el tema es cómo generamos alianzas multiactorales, y acá NEO me parece que es un muy buen ejemplo de eso. Pregunta para Héctor, no sé si tienes la información, pero escuchando ahora el panel, algo que quisiera saber ustedes en Microsoft, por ejemplo, ¿están encontrando que a nivel regional las personas tienen las competencias, las habilidades que requieren para insertarse a trabajar con ustedes, por ejemplo, que son una empresa grande? A ver, decirlo de manera genérica, como que las personas, como que el estándar general estuviera ya en un nivel de digitalización y de capacitación, no es así, no es esa la realidad. Hay gente muy capacitada, muy preparada y con puestos además no solamente en la región. Algo de lo que estamos muy orgullosos en la región, en la compañía, es que también exportamos mucho talento. Hay gente muy talentosa que termina de repente en nuestra casa matriz, en Europa, o haciendo carreras formidables. Pero desafortunadamente no es la regla general. Estamos, por lo menos en Perú, como en mi país, y creo que es una realidad de la región, hay todavía mucho analfabetismo. Si tienes eso y lo extrapolas al mundo digital, hay también mucho analfabetismo digital, y es por eso que es muy importante el trabajo que hace NIO y que hacen todas las organizaciones que estamos acá presentes, trabajando justamente por la alfabetización digital. Como mencionaban hace un momento, efectivamente esta cuarta revolución industrial trae muchísimas oportunidades, pero a la vez muchísimos retos. Trae responsabilidades para las grandes empresas como las que estamos acá sentados, responsabilidades que debemos tomar para que esa revolución industrial no deje a nadie atrás, no deje a nadie afuera. Y entraba mucho por lo que mencionabas hace un momento, ¿no? O sea, es importante definir qué es lo que van a necesitar estos jóvenes, aprovechar el momento para cortar un círculo vicioso que se ha venido dando por los últimos años de estos jóvenes que de repente, por problemas económicos, por ejemplo, no pudieron terminar de estudiar, y como no terminaron de estudiar no pueden conseguir un trabajo, y no consiguen un trabajo porque no terminaron de estudiar. Entonces ahí se da un círculo vicioso complejo, y creo que la tecnología en este momento puede romper ese círculo vicioso, primero con educación técnica básica, con contenidos que puedan aprovechar estos jóvenes para empezar estas carreras técnicas que después los ayude a ir creciendo, como mencionabas, a ser cada vez un profesional más desarrollado y terminar de repente con una carrera profesional o lo que fuera. Y por otro lado, aprovechar un fenómeno interesante que está trayendo la tecnología hoy en día, y es que se está democratizando.
¿Por qué se está democratizando? Porque antes las grandes herramientas, la gran potencia que podría tener alguien a su disposición, probablemente en un país como el nuestro la tendrían de repente grandes bancos o grandes organizaciones con capacidad económica para adquirir última tecnología, grandes servidores. Eso hoy día ya no es así. Hoy día con tecnologías basadas en plataformas de nube, y entendiendo la nube no solamente como un repositorio donde de repente tengo mucha capacidad para guardar mucha documentación o muchas fotos. La nube hoy en día tiene muchísimo más que eso, son muchísimas herramientas de procesamiento de data, de inteligencia artificial, etcétera, que las puede aprovechar tanto las grandes empresas, los grandes bancos, la NASA para mandar un cohete a la Luna, como cualquier estudiante o cualquier emprendedor. Simplemente cambia la dimensión de lo que va a necesitar utilizar, pero todos ya la tienen a su disposición. Entonces, eso nuevamente es, y ahí entra la responsabilidad de las empresas de poder darle acceso a esos jóvenes, darles digitalización, alfabetismo digital para poder acceder a esta herramienta. Y honestamente, una vez que llegas a esta herramienta, la plataforma te puede llevar a volar, ¿no? Gracias. Ya tengo una última pregunta para uno, le voy a hacer la misma para los cuatro, es uno de los retos que hemos visto en la mañana y que salió de las reuniones de la mañana ha sido justamente cómo pasamos de programas innovadores, exitosos, a políticas, ¿no? Cómo logramos permear las políticas, cómo logramos que los sistemas educativos, de trabajo, de empleo, puedan inspirarse, puedan absorber estas experiencias, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el sector público se las apropie, se empodere? Entonces quería ver un poco en su experiencia, ¿no? De Forge, de César, de Laboratoria, resto es ¿cómo lo ven ustedes de su lado? Lo hablamos un poco en la mañana, pero me parece que es uno de los retos bien importantes que tenemos todavía por delante, ¿no? Quería ver un poco, a ver qué me cuentan. Mariana, empieza. Yo puedo empezar, no es una pregunta fácil. De hecho, me lo pregunto un montón porque creo que una de las cosas que queremos desde Laboratoria y yo también a nivel personal es que las cosas buenas que aprendemos a hacer y que descubrimos crezcan, ¿no? Y puedan llegar para impactar a más jóvenes, no solamente mediante nuestro trabajo directo, que por supuesto tiene un límite, pero creo que también hay todo un esquema cultural, de mindset y de forma de pensar que hace nuestro trabajo posible, que me cuesta ver cómo eso podría funcionar en un entorno como el sector público, por ejemplo, ¿no? Un tema de, no sé, en nuestro programa está en un ciclo de mejora continua sin parar, porque tenemos una cultura abierta a la experimentación, que es tolerante al fracaso, que es muy abrazadora de riesgos nuevos, que está siempre viendo que hay afuera, abierta a colaborar con otros, y creo que este es el motor de ser una organización que aprende y que va mejorando, y por ende que va creciendo y que va teniendo un mejor impacto. Esas son cosas que lamentablemente no son las típicas características del sector público, por toda una serie de retos que hay detrás, ¿no? Entonces, creo que es pensar cómo podemos llegar a un punto medio, y creo que un elemento fundamental que puede jugar el sector público es ayudar a escalar iniciativas que parten desde la sociedad civil, desde el sector privado, que atienden un reto que el sector público no está pudiendo resolver, al menos en su totalidad, y ir como por un lado creciendo esa chispa y que sean cada vez más, cada vez llegando a más personas, y por otro lado ir pensando en algún esquema de cómo transferir esas formas, ¿no? No solamente, al final no es el contenido técnico, es más la manera de trabajar, cómo realmente ir transfiriendo esa forma de pensar, esa cultura de aprendizaje a, en este caso, entidades educativas y vocacionales en el Estado. No me parece un reto fácil, pero creo que es el reto que tenemos por delante y tenemos que hacerlo, porque al final no tiene sentido que quienes aprendemos a hacer ciertas cosas nos las quedemos solo para nosotros, ¿no? Si hay alguna manera en la que eso puede llegar a más personas, al final es en beneficio de los jóvenes y por ende de los países. Entonces, de repente es como crear algún elemento distinto dentro del sector público que tenga más libertades, que tenga un poco más de flexibilidad para innovar. De repente es mediante alianzas, ¿no? Donde quien ejecuta sigue siendo alguien que no es específicamente el Estado, pero el Estado contribuye a financiar.
Entonces creo que hay que ponernos bien creativos, pero en el diseño de eso creo que tenemos que estar sentadas las 2, 3 o 4 partes que somos parte de este proceso. Auriculares, please. Well, this morning, a lot of people talked about learn by doing, so we tried to convince by doing as well. The thing is, Cesar will never wait for the government to be convinced about anything. We'll do it. If you can't do it without money from private companies, we do it with our own money. Let me try to show an example. In 2012, Microsoft considered 2 schools that we are running in Brazil to Instituto Oi Futuro. Instituto Oi Futuro is the sponsor, but the educational methodology, the teachers, everything is from Cesar. These 2 schools are considered between the 20 most innovative schools in the world by Microsoft in 2012. So after that, the government said, well, there's something happening here. We've done an educational design also to Instituto Coca-Cola, and we managed to train 20,000 youngsters per year in 2010, 2011. And after that, the government said, well, perhaps in 20 or 30 years, we'll convince them. That's the way Brazilian government works. I mean, we do not take corruption. We do not work with corruption, so it takes longer to work with ethical methods in Brazil. So we decide to show them how to do it and then try to show them how it's been done and wait for them to see that they can do it as well. A ver, yo no sé si sé contestar cómo debemos hacerlo, sí puedo contestar cómo lo hacemos. Nosotros, para poder llegar a la escala y para poder trabajar con Estado y con privados también, hemos transformado la organización. Hemos decidido que nuestros espacios de formación e intermediación laboral se transformen en centros modelo y laboratorios de innovación y aprendizaje, poner topes al crecimiento que venían sosteniendo para que sean siempre un espacio de innovación, más parecido a lo que planteaba Mariana en términos de poder ir actualizándose a mayor velocidad, al mismo tiempo que sistematizar esa metodología para poder transferirla de distintas formas a otros. Esa transferencia inició con organizaciones sociales similares, continuó con empresas que asumieron el modelo y lo llevaron adelante, y hoy está funcionando con experiencias cortas de máximo 1 año, en programas nacionales en Uruguay, modificando currículas escolares en Chile y modificando currículas escolares en México, trabajando en los diseños de los programas nacionales de formación para la inserción laboral de estos jóvenes en Argentina y en Uruguay, y también trabajando mucho en la formación docente, intentando que se vaya acercando al modelo que nosotros en nuestros propios espacios logramos hacer. Entendemos que tenemos que encontrar la manera que lo que podemos descubrir organizaciones que trabajamos más en pequeño tienen que poder ser tomadas por el Estado de la mejor manera. La verdad es que tenemos un tránsito corto, pero pensamos que es absolutamente viable. Necesitamos tener un resguardo permanente de innovación y gestión del conocimiento y una alianza permanente que pueda, con esa transferencia, alcanzar a muchos más jóvenes que nosotros no tenemos capacidad de hacerlo ni tampoco hacerlo de manera sustentable, ¿no? Bueno, la pregunta es muy compleja, mas eu gostaria de falar sobre a experiência de SESI e SENAI. SESI, temos escolas preparatórias onde incorporamos a robótica como sendo uma disciplina importante. SENAI, nós temos modelo de perspectiva que atualmente estamos a trabalhar com o governo no sentido de atualização curriculares. Ou seja, precisamos falar com empresas, por conta da revolução industrial, temos cursos
capacitación para empresas, sobretudo las pequeñas y las medias, para que possam incorporar as tecnologias a seus processos. Precisamos falar para jovens sobre as tendências tecnológicas, os cambios organizacionais também, monitorear a medida da difusão tecnológica dessas tecnologias e dessas mudanças organizacionais, para que possamos incluir esses conteúdos em nossos currículos. Então, é necessário que, como ela disse, criar um ecossistema. E talvez não seja só setores públicos e privados, seja um ecossistema que compartilhe, compartilhe as informações e o conhecimento. É preciso intercambiar informações entre o setor privado e o setor público para que possamos preparar a mão de obra para o futuro. Então, esse é um pouco que temos feito e temos levado esta experiência ao governo e temos tido mudanças significativas no comportamento das empresas, dos jovens, que também, dentro de toda a formação profissional, têm conteúdos relacionados a competências socioemocionais e também sobre a revolução industrial 4.0 para se prepararem para o futuro. Gracias. Muchas gracias. Ahora más bien voy a abrir a preguntas al público. No sé si tienen preguntas para nuestros panelistas. Buenas tardes. Yo soy Andrea de la Palma de YBI. Estamos ejecutando el programa hermano de NEO, digamos, que es el IEP, sobre emprendimiento juvenil. Y al igual que ustedes, insistimos mucho en el tema de habilidades para la vida. Y nos enfrentamos al reto de cómo medir las habilidades para la vida. Y cómo medir las habilidades y cómo medir el impacto generado por las habilidades. No sé si alguien de ustedes tiene experiencia en eso, está trabajando en eso o algo que puede compartir con nosotros. Yo puedo compartir algo pequeño. Una cosa que hemos aprendido en laboratorio es que para estas habilidades para la vida tenemos una apreciación que tiene un montón de inputs de lugares diferentes, ¿no? Entonces, no es solamente qué piensa el profesor y qué observa en la alumna, pero es también qué piensa su compañera, qué piensa ella misma. Entonces, nosotros categorizamos las habilidades blandas que se evalúan por proyecto, que no son las mismas, y tenemos una guía de a qué nivel, qué quiere decir, ¿no? Cómo se debe reflejado, y luego el proceso de evaluación tiene input del coach, tiene input de una autoevaluación y tiene input del grupo, como de los peers que están trabajando en conjunto. Entonces, eso nos ha ayudado bastante porque ya no es solamente una impresión de un lado que puede ser muy subjetiva, ¿no? Sino que tienes distintos elementos que ya al final te dan una imagen más completa. Nosotros, para completar, tenemos algunas cosas muy parecidas en términos de todos los jóvenes que transitan el programa tienen un mecanismo de evaluación, por un lado, de autoevaluación, de evaluación de un otro, que es su facilitador o su tutor, depende de la instancia, a inicio, a medio y a fin, y algunos test que tratan de medir algunas habilidades socioemocionales en las distintas instancias, y vamos viendo cómo monitorear su recorrido. En simultáneo, el programa va viviendo en una aplicación de celular que tienen los chicos. Ellos cargan toda esa información por celular, caso que no sea posible en una computadora del lugar o de donde sea. Y ellos también van recibiendo como un formato similar a los juegos, con decoraciones, medallas, puntuaciones que hacen que ellos también puedan ir viendo cómo esas habilidades van mejorando o no van mejorando y puedan entonces tomar acciones proactivas para modificar la situación. Y
y estamos haciendo una experiencia de la cual no puedo contar mucho porque está lanzándose ahora, que estamos tratando de hacer una evaluación sobre esas competencias con consultoras especializadas en recursos humanos que a inicio y a fin midan, porque también creemos que hay una parte que nuestros programas facilitan en el joven en términos de desarrollo de las habilidades y otro que es de desarrollo de cómo ve un entrevistador esas habilidades. Y también eso es interesante para pensar en el acceso al mundo del trabajo. Besides the evaluation skills, evaluation performance that we're doing here, you have listened to these people. I would like to call your attention to innovation itself. Innovation in our thinking needs 3 different skills, 3 different kind of people, perhaps the same one, but they need to understand. We have to have people that understands business, people who understands technology. We've been talking about technology the whole day, but technology is not the only thing for innovation. You can have a very successful company without technology, like Netflix when it started. It was just a post and a post-paid, prepaid business model. So you need to have people who understands business, people who understands technology, but people who understands people. Most of the soft skills we are talking about here are key for those people who understand people. People who can listen to others, people who can communicate, people who can collaborate, people who can have empathy, people who can read and learn new things. It's different from people from technology that sometimes they can work by themselves, only with their computers. That's why perhaps most of our designers at Cesar are women, because they are used to listen, used to talk, used to collaborate. Most of our project managers are women as well, because they have more empathy talking to their teams. So if you try to understand if a person has design skills, when I'm thinking about design, don't mix with graphical design. I'm talking about solution design, understanding people's needs, understanding society needs, and then you try to understand. Understanding means you have to study, you have to research, you have to listen. So if you're able to measure a design skill, the ability to design something from a person, you're going to measure also sometimes soft skills. Si me permiten, desde el punto de vista de la empresa privada, yo veo una ventaja particular en este tipo de organizaciones que de repente no tienen las grandes universidades o las organizaciones de repente más establecidas en el tiempo y en ciertos formatos, a veces inclusive hasta regulatorios o legales, y es la posibilidad de ir evolucionando, de ir cambiando, de ir escuchando. Entonces, el único consejo que yo daría desde el lado privado en ese sentido es no dejar de escuchar y no dejar de buscar y no dejar de estar en contacto con la empresa privada. Porque así como la transformación digital está evolucionando y cambiando la forma de aprender, también está cambiando la forma de trabajar todos los días. Mucho de lo que se busca enseñar hoy día a través de la tecnología es para trabajos que de repente al día de hoy todavía no existen y en algún momento van a empezar a aparecer. Y el éxito lo va a tener quien esté más cerca del mercado laboral para darse cuenta en qué momento, qué cosa es lo que está apareciendo. La tecnología de hoy no es lo que va a haber mañana ni pasado mañana, el tema está cambiando muchísimo, ¿no? Entonces hay que mantener ese monitoreo y ese contacto directo con la empresa privada, que es al final el empleador. ¿Hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Dado que estamos con el tiempo, quiero agradecerles de verdad todo el panel. Muchas gracias por transmitirnos toda su experiencia. Así que por favor un fuerte aplauso para ellos.